estar preocupados, pero nosotros tenemos la facultad de tomar la decisión de confiar en nuestro Dios y seguir la línea que Él nos va marcando, la pauta que Él nos va dando. Y Él nos dice: por nada estéis afanosos. Y cuando dice por nada, es por nada. Entonces no debe de afanarte nada de lo que rodea tu vida. No debe afanarte nada, ni de lo familiar, ni de lo laboral, ni de lo espiritual, nada. Cuando dice por nada, es por nada estéis afanosos. Y la Biblia dice que no tengamos miedo tampoco, porque no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y el espíritu de dominio propio es para que tú tomes la decisión, porque tienes dominio propio, de no tener miedo, aunque recibas invitaciones constantes de esta vida, de este mundo, de estas circunstancias, para que tú te afanes y tengas miedo. Pero tú tomas la decisión, tú tienes dominio propio. ¿Qué nos dice la Biblia? No te afanes, no temas. Hay cosas que no debemos de hacer. Hay cosas que no debemos dejar de hacer. La Biblia dice: no dejes de congregarte. Gloria a Dios por los que están aquí, fieles del Señor, que lo entendieron, saben la importancia de congregar, saben que esto no es invento de los pastores que están ahí de parte de Dios dirigiendo las iglesias. No, esto es diseño de Dios. Dios dice en su palabra: no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre, cuanto más que el día de la venida del Señor se acerca. Y una bendición y una felicitación a cada uno de ustedes que toman la decisión de estar congregando fielmente, no para ver al hermoso pastor que tienen, sino para recibir la palabra de Dios. Dije recibir la palabra de Dios. Y si quieren decir amén por el hermoso pastor, yo no me molesto tampoco, ok. Gracias, hermanos. La pastora no ha dicho amén. Gloria a Dios. Ella para diciéndome en todo el día en la casa en favor mío. Ella me dice que soy su predicador favorito, ¿ve? Gloria a Dios. Gracias, amor. Pero hay cosas que no debemos dejar de hacer. No debemos dejar de congregarnos. Y hay cosas que no nos debemos de cansar de hacer. La Biblia dice: no te canses de hacer el bien. Y vamos a ir por este último dicho que mencionamos, de que no hay que cansarnos de hacer el bien, relacionado con la predicación del Evangelio. Para esto vamos a Gálatas capítulo 6, versos 9 y 10. Vayamos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice este pasaje? Gálatas 6, 9 y 10. Dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará o cosechará vida eterna. Luego el verso 9 viene para decirnos: no nos cansemos de hacer, o no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Realmente hemos comenzado en el versículo 8. Ahora todos vamos a leer el versículo 9, ¿ok? A la voz de 3 todos leemos el verso 9. Vamos, 1, 2, 3, juntos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Entonces, iglesia, la palabra del Señor viene hoy día fresca, fresquita, para entrar en nuestro corazón y mantenerse siempre ahí vigente en el aspecto de que no dejemos de hacer el bien. Pero ¿cuál es el bien que la Biblia nos dice que no hay que cansarnos de hacer? Porque dice: no nos cansemos, lo acabamos de leer, pues de hacer el bien. Ahora, veamos el contexto, el verso 8. Dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La expresión vida eterna y el hecho de sembrar para el Espíritu conectan a estos versículos con la predicación del Evangelio. Porque la única manera de tener vida eterna, relacionarnos con la vida eterna, recibir y dar vida eterna, es por la predicación del Evangelio. No hay otra forma. Nadie tiene vida eterna por ser religioso. Nadie tiene vida eterna porque es católico o evangélico, o porque es budista, o porque es musulmán, o porque es de cualquier otra religión. La vida eterna en Dios solo se consigue de una manera: por medio de Jesucristo y por medio de la predicación del Evangelio. La vida eterna la tenemos porque un día, como les dije al comienzo, alguien nos predicó
de Jesucristo. Oímos, creímos, invocamos, recibimos y tenemos ese precioso milagro ahora de ser hijos de Dios, ser miembros del cuerpo de Cristo y estar metidos en el propósito del Padre fiel. Ahora, hay dos tipos de siembra que podemos hacer según estos versículos. El primero es la siembra para la carne y el otro tipo de siembra es sembrar para el espíritu. ¿Qué significa sembrar para la carne en el contexto de nuestra responsabilidad de predicar el evangelio? Recuerda que la expresión vida eterna es la que conecta a estos versículos con la predicación del evangelio, porque no puedes obtener vida eterna de otra forma, sino es por la predicación del evangelio. Entonces hay dos tipos de siembra: sembrar para la carne, y si sembramos para la carne, de la carne vamos a cegar corrupción, o no cegaremos lo que es la voluntad de Dios, cosas eternas, cosas que puedan trascender. Y el otro tipo de siembra es sembrar en el espíritu. La siembra para la carne, ¿qué significa en este contexto otra vez? Es que nos relacionamos con la gente de este mundo solamente con motivos naturales, que pueden ser académicos, sociales, culturales, filantrópicos, pero que no nos sirven para que la gente conozca a Jesucristo. Si tú te relacionas con este mundo para hablar solamente de cosas académicas, y pueden hablar de las más grandes cosas académicas, científicas y adelantos que hoy tenemos que sorprenden, y puede ser tan fabuloso y tan hermoso y tanto llamar nuestra atención, pero lo siento, eso no le da vida eterna a la gente con quien compartes. Y tú puedes estar participando de tiempos sociales por causa de tu trabajo y causa de las amistades, de la familia, y puedes compartir tiempos sociales con ellos, pero igual lo sentimos, esto no les dará vida eterna. Y tú puedes participar también de eventos culturales y de buenos eventos, de cosas buenas, eventos filantrópicos donde se le ayuda a las personas, se les da cosas que necesitan y etcétera. Pero igual, lo siento, esto no les da vida eterna. Es bueno, sí, pero no es el mayor bien que le puedes dar a las personas. ¿Puedes usar esos contextos para el fin de que la gente sea predicada? Sí, pero no tenemos que quedarnos ahí. Donde quiera que estemos, el Señor nos ha dicho, vayan y prediquen el evangelio. Entonces, en un contexto que tú te encuentres de un tiempo académico, por ahí escoges un cachito del tiempo y por ahí con la sabiduría de Dios puedes predicar el evangelio a la gente que está ahí si no conoce al Señor. Si tienes la osadía, si tú sabes que tu llamado es que donde Dios te ha puesto y con las cosas que Él te ha permitido que hagas en esta tierra tienes que predicar, entonces tú con la ayuda del Señor vas a compartir el evangelio. Porque Dios te relaciona con gente aún a través de tu profesión para que ellos se salven. Dios no te dio tu profesión solamente para que tengas algo que te ayude a sustentarte. Oye bien esto. Dios te dio una profesión, una habilidad, algo en lo cual te desarrollas porque Dios sabía que ibas a compartir con gente, que ibas a tener la oportunidad de hablar con gente, que ibas a relacionarte con gente y que esa gente no conocía todavía a Dios y tú ya conociste a Dios y tú estás ahí para bendecir sus vidas. Entonces tienes habilidades, tienes una profesión porque Dios ha pensado en todo y va a usar tu vida para que tú también compartas. Igual, si tú tienes familiares que todavía no son cristianos y comparten en una reunión social, igual tú estás ahí para ser de bendición a sus vidas. Estás ahí para predicarles el evangelio. Estás ahí para sembrar vida eterna. Estás para sembrar a sus espíritus y también cosechar lo que la misma palabra de Dios dice, cosechar, segar para vida eterna. Entonces no tenemos que solamente relacionarnos con la gente en este mundo con estos motivos naturales. No tendremos una cosecha eterna solamente de relacionarnos con cosas académicas, sociales, culturales y filantrópicas. Eso no nos da ninguna cosecha eterna. Todo esto es terrenal. Sí podemos usar todo esto para que finalmente alcancemos la meta de predicar el evangelio y que la gente conozca al Señor. Entonces, sembrar para la carne es tener la oportunidad de predicar y no predicar. Entonces no obtienes nada de cosas eternas porque no predicas las cosas que llevan a la vida eterna, que son las buenas noticias.
que es la predicación del Evangelio de la salvación por medio de Cristo. ¿Qué es sembrar ahora para el Espíritu o en el Espíritu? Que es el otro tipo de siembra del que nos habla Gálatas. Dice que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, ¿qué segará? Vida eterna. ¿Qué es sembrar para el Espíritu? Es sembrar en y para el Espíritu de la gente. Es poner en ellos palabras del Evangelio que son espíritu y que son vida. Es predicarles las buenas noticias. Hacer esto tiene una cosecha segura para ti, que se llama vida eterna de quienes reciben. Y también recompensa por tu servicio a Dios en el ministerio de la reconciliación. Cuando tú predicas el Evangelio, cuando no solamente tienes amistades con quien compartes lo académico, lo social o familia o cosas culturales o cosas filantrópicas, pero tú predicas el Evangelio, entonces cosechas vida eterna de quienes tú les predicas y quienes reciben lo que tú estás poniendo en su espíritu. Y también tú vas a ser recompensado o galardonado por tu servicio a Dios en el ministerio de la reconciliación. La Biblia dice que nadie trabaja en vano para el Señor. Y Dios es recompensador, iglesia del Señor. Dios es un tremendo recompensador. Dios hace cosas por nosotros sin que lo merezcamos, pero Él nos da también de acuerdo a cómo nosotros le servimos. Y nuestros galardones, que serán eternos, tienen que ver con el servicio que nosotros hagamos para el Señor en este ministerio de la reconciliación. Dios no nos va a premiar porque le diste propina a tu abuela. No te va a dar una recompensa porque le diste helado a tu hijo. No, por eso no te va a premiar el Señor. Porque eso no trasciende para vida eterna. Eso se queda aquí, acá nomás, en la tierra. Pero lo que trasciende es que cuando tú predicas a alguien y recibe a Cristo, eso sí trasciende, eso sí tiene que ver con la eternidad. Y eso sí es galardonado y es recompensado por el Señor, también con galardones eternos. Aleluya. Entonces, cuando nosotros sembramos para el Espíritu, estamos sembrando la palabra para que el espíritu de la gente nazca de nuevo, para que ellos conozcan al Señor a través de las palabras que son espíritu y son vida, y para que cosechemos vidas con vida eterna, porque somos los que le predicamos y ellos son nuestra cosecha, pero también para que nosotros podamos ser recompensados por nuestro servicio a Dios en el ministerio de la reconciliación. Este llamado a sembrar en el Espíritu y dar bendición a la gente y no cansarnos de hacer el bien, porque eso es lo que significa este asunto en el cual Pablo está usando esta expresión. Dice, no te canses de hacer el bien. El término hacer el bien ahí originalmente es kalos, que significa hacer propiamente lo hermoso, lo valioso, lo virtuoso, lo distinguido, lo honroso, lo mejor de lo mejor. Este término hacer bien es una sola palabra, que es kalos. Y kalos significa hacer lo propiamente hermoso, lo principalmente valioso, virtuoso, distinguido, honroso y lo mejor de lo mejor. Entonces, ¿qué es lo mejor de lo mejor, lo honroso, lo valioso, lo que es realmente hermoso que podemos darle a la gente? Que ellos tengan vida eterna. Si tú les das la vida eterna, eso es lo que honra a Dios, eso es lo que tiene valor para Dios, eso es lo que es distinguido, porque a la gente lo saca de las tinieblas a la luz, del infierno al cielo, de lo malo a lo bueno, de la enfermedad a la sanidad, y hay una tremenda diferencia cuando predicamos palabras de vida eterna. La gente nace de nuevo y entra al propósito y a la bendición de nuestro Dios. ¿Ven? Entonces, el hacer el bien, kalos, es que nosotros demos a la gente esta predicación para que se salven y tengan vida eterna. Ahora, en el versículo 10 dice así: que según tengamos oportunidad, ocasión, tiempo señalado, tiempo fijo, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí el término hagamos bien no es la misma palabra del versículo 9. En el verso 9 hacer el bien es kalos, pero en el verso 10 es agatzos. Y agatzos es distinto en su significado a kalos. Agatzos, ¿qué significa? Significa que le hagamos favores en buenas cosas que podamos hacer por ellos. Entonces, esto lo hagamos con todos y mayormente a los de la familia de la fe.
A los de la familia de la fe ya no les vamos a predicar porque ya son salvos, ¿no? Pero sí podemos ayudarles, hacerles favores y algunas cosas que tienen que ver con esto. Pero a la gente que no conoce al Señor, sí, calos, hay que darles el mayor bien, lo mejor de lo mejor, lo que distingue, lo que les marca trascendencia para su vida. Y eso es la predicación del Evangelio para que se salven y tengan vida eterna. Amén. Entonces, nosotros estamos llamados a sembrar para el Espíritu. Ahora, el sembrar está prefigurado y el cosechar está prefigurado en el Salmo 126, 5 y 6, donde la Biblia nos dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando, mas el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Puedo decir que esta es palabra de Dios esta mañana. Esto está inspirado por el Espíritu en la Biblia y está relacionado con lo de Gálatas. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y si tú notas, esto es una afirmación, esto no es una posibilidad o una suposición. La Escritura nos dice rotundamente que cuando se siembra, aunque sea con lágrimas, hay un regocijo y hay una cosecha. Vamos a segar cuando sembramos. De todas maneras, el sembrador tendrá una cosecha. Y puede que en esa siembra vayamos andando y llorando los que llevamos la palabra, la preciosa semilla, mas volveremos, dice, a venir con regocijo, trayendo las gavillas, cosechando la cosecha, trayendo el producto de la siembra que hemos hecho para la gloria de Dios. A veces, hermanos, en la predicación del Evangelio puede haber circunstancias adversas. Puede haber dificultades, sí vemos en las Escrituras ejemplos de gente que le ha servido a Dios, que ha enfrentado una serie de situaciones, de dificultades a causa de la predicación del Evangelio. Pero gracias a Dios que de todas maneras siempre hay cosecha. Y puede haber lágrimas aún en la predicación del Evangelio. Puede que la compasión por la gente nos lleve a orar, y cuando estamos orando hay un punto de intercesión donde podemos gemir y donde podemos llorar por las personas que están perdidas, porque se levanta la compasión de Dios en nosotros y podemos estar ahí de rodillas y podemos estar llorando. Me ha pasado varias veces que he llegado a este punto de estar gimiendo por la gente que está perdida. Porque veo dónde estoy yo, porque veo mi bendición, porque veo todo lo precioso que es tener a Dios y disfrutar de una vida que Dios nos da en Cristo. Y veo a la gente que no tiene y está en cero y está perdida y está buscando salvación y está buscando cosas por la religión o de cualquier otra manera en su esfuerzo humano, y nunca lo van a lograr, porque solamente Dios puede satisfacernos, Dios puede llenarnos, Dios puede bendecirnos plenamente. Y entonces hay una compasión que se levanta en nuestro corazón y podemos estar gimiendo y podemos llorar. Y entonces en la predicación, en llevar la preciosa semilla, a veces encontramos dificultades, pero gloria a Dios que nunca se nos priva de nuestra cosecha. Y la palabra lo asegura y lo reafirma y dice lo siguiente, dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo van a cosechar. De todas maneras hay cosecha. Y que los que andan llorando y van gimiendo en el llevar la preciosa semilla, volverán a venir con regocijo trayendo sus semillas. Digan, si yo siembro la palabra, si yo siembro vida eterna, yo cosecho vida eterna. Aleluya. Recuerda, hijo de Dios, hija de Dios, el más grande bien que podemos hacer nosotros a este mundo es compartirles la gracia recibida. Eso es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Si tú puedes darle un pan, una ayuda, algo a ellos para que te oigan, hazlo. Pero el mayor bien no es lo que les das física o materialmente, sino son las palabras que son espíritu y son vida, que a ellos les van a traer vida eterna. Ese es el mayor bien. Y no nos cansemos, dice la palabra, de hacer el bien. Nos está diciendo, no nos cansemos de sembrar para el espíritu de los que todavía no conocen al Señor. No nos cansemos de predicar el Evangelio. No nos cansemos de anunciar las buenas noticias, porque este mundo está en plena y en total necesidad. Y solamente nosotros, la iglesia, somos la luz y la sal de esta tierra.
Y los únicos que tenemos de parte de Dios solución al gran problema que tienen del pecado y al gran problema de las consecuencias del pecado. La iglesia tiene la respuesta de parte de Dios. Y esa respuesta viene por la predicación del evangelio, porque no nos cansamos de anunciar la vida eterna. La gente que es tocada, la gente que es predicada, la gente que porque tú entiendes esta realidad y por donde quiera que vas predicando el evangelio. Por donde quiera que vas, sea a gente que conoces en el trabajo, gente que aún no conoces, pero eventualmente te encuentras con ellos y hablas de parte de Dios buenas noticias. Te van a agradecer eternamente, porque un día Dios te puso frente a ellos, te dio una oportunidad, abriste tu boca, les predicaste y ellos tuvieron la oportunidad de salvarse, de recibir a Cristo. Y a causa de eso que tú hiciste, te encontrarás con ellos en el cielo. Y ellos te dirán: muchas gracias por predicarme el evangelio. Que si no me hubieras hablado, no me hubieras salvado y no estaría aquí y estuviera del otro lado. Pero gracias a Dios que por predicar el evangelio cosechamos. Damos vida eterna y cosechamos vida eterna también. Mucha gente afectada por lo que nosotros hacemos respecto a ello, después que nosotros mismos hemos recibido de esa gracia del Señor. No te canses, hijo de Dios, no te canses, hija de Dios. Iglesia, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de hablar de Jesucristo. Por donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, hablemos de las buenas noticias de salvación, de bendición, de vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué no debes cansarte de compartir el evangelio de la gracia de Dios? Quiero darles hoy un par de puntos específicos. En primer lugar, porque hay un mandato permanente que tenemos que obedecer. Y recuerda que la obediencia que nosotros guardamos en este tiempo, en este nuevo pacto, no es una obediencia condicional, que si obedecemos entonces Dios hará cosas por nosotros, sino es una obediencia resultante de lo que Dios ya hizo por nosotros. Dios ya nos amó aun cuando éramos pecadores, Cristo ya murió por nosotros, Dios ya nos dio toda bendición en Cristo Jesús. Tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, estamos completos en Él y a todo lo tenemos por la gracia de Dios. Entonces nuestra obediencia es una obediencia no condicional para que Dios nos ame o haga algo por nosotros. Es una obediencia resultante, lo hacemos por gratitud, lo hacemos porque somos gente sabia, lo hacemos porque hay una necesidad de cumplir nuestro propósito de Dios aquí en la tierra. Tú no obedeces para que Dios te ame o te salve, tú obedeces porque Dios te amó y Dios ya te salvó. Tú no obedeces para ir al cielo si es que obedeces, tú obedeces porque ya estás en la ruta del cielo por medio de Jesucristo. Obedecemos, recuerda, como una obediencia que sí hay que obedecer, pero por gratitud, por sabiduría y para cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. ¿Cuál es el mandato supremo del que habló Jesucristo? Es: vayan y prediquen, id y predicar el evangelio a toda criatura y hagan discípulos en todas las naciones. Entonces el creyente puede mostrar que ha recibido de la gracia de Dios, que vive en la gracia de Dios, que fue afectado por la gracia de Dios y que la tiene operando en su vida cuando también comparte de la gracia de Dios. Y comparte el evangelio, por supuesto. Entonces no hay que cansarnos de esto. Y somos animados por la palabra de Dios. Vamos a otro pasaje de las Escrituras, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. ¿Qué encontramos ahí de parte de Dios en esta tarde para nosotros? Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Dice: pero ustedes son raza elegida. Y voy a leer la Biblia hispanoamericana en su traducción interconfesional. Así se llama esta traducción, Biblia hispanoamericana en la traducción interconfesional. En esta traducción, en 1 Pedro 2, 9 y 10 dice: pero ustedes son raza elegida, son sacerdocio real, son nación consagrada, son pueblo de su posesión, destinados a proclamar las grandezas de quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Ustedes que antes eran no pueblo, ahora son pueblo de Dios. Ustedes que no eran amados, son ahora objeto del amor de Dios, objeto de su amor. Aleluya. ¿A cuántos los anima esta palabra de Dios en esta tarde? Esa es la traducción Reina Valera, ¿verdad? La Reina Valera dice que nosotros somos pues linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero yo he leído la otra traducción
que tiene algunas buenas cosas que nos abren el panorama y están pegadas más al original. Por ejemplo, nos dice que somos la raza elegida, porque somos los únicos aquí en la tierra que somos de la misma raza que Dios. Somos espíritus, Dios es espíritu, nosotros también somos espíritus ya renacidos. Y tenemos la genética de Dios. Como Cristo es, nosotros así somos. No dice que así estamos, sino que así somos. Naturaleza, naturaleza, naturaleza. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Genética de Dios, somos la raza elegida. Gloria a Dios. ¿No les emociona mucho eso? Más les emociona ser mestizos o cholos peruanos. Raza elegida, hermanos. Genética de Dios. Está bien, hay que estar orgullosos de ser peruanos y ser felices, pero mucho más de ser la raza elegida del Señor, de tener la genética de nuestro Dios, de ser sus hijos originales, hermanos. Somos exactamente como Jesucristo. Y dice la palabra que somos sacerdotes reales, ya no como los del Antiguo Testamento. Hoy el real sacerdocio le pertenece a toda la iglesia. Ya no hay una tribu como en el Antiguo Testamento de algunos elegidos para el sacerdocio. Por la gracia de Dios, todos los creyentes somos reyes y sacerdotes para la gloria de Dios Padre. Y en el Antiguo Testamento los sacerdotes se ponían delante de Dios a favor del pueblo, pero hoy nos ponemos como representantes de Dios para bendecir a este mundo. Hoy somos sacerdotes del Dios Altísimo. En este nuevo pacto representamos a Dios delante de este mundo. Aleluya. Y somos como Él. Y hablamos como Él. Y predicamos como Él. Y amamos como Él. Y ayudamos como Él a este mundo, haciéndoles el mayor bien. Predicando el evangelio de Jesucristo para que oigan, crean, se salven y tengan la vida eterna. Dice la palabra que somos el pueblo de su posesión. Esta es una gran bendición, iglesia. Somos del Señor. Él nos compró, Él nos creó, pero Él nos compró por la sangre de Cristo. Y somos de su posesión. Y Dios cuida de lo que Él posee. Somos de alto valor para el Señor. Tenemos altísimo valor. La sangre de Jesucristo ha sido pagada por cada uno de nosotros. Aleluya. Dios nos cuida. Tenemos mucho valor para el Señor. Somos la posesión del Dios Altísimo. Tú las cosas materiales, solo como ejemplo, lo que te gusta, lo que te cuesta, lo cuidas, ¿verdad? Si te compras un carro, ¿cuánto te duele que nuevecito lo quiñen por ahí? Uy, qué dolor. Lo cuidas, lo lavas, lo enceras, uy, lo tratas todo chévere. Es tu posesión. Dios te cuida mejor que tú cuidas a tu carro. Eres posesión del Señor. O mejor que las amas de casa cuidan su casa. Y quieren tener su casa, ok, con toda razón y derecho. Pero Dios nos cuida mejor, porque somos su posesión. Tiene mucho cuidado de nosotros. Tanto cuidado que los que quieren ir contra nosotros se las verán con Dios. Se las verán con Cristo, porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que tememos al Señor. Y porque Jehová es nuestro escudo. Él siempre está cuidando de nosotros. Es nuestro protector. Él es nuestro alto refugio. Él es nuestra fortaleza. Somos posesión de Dios. Y dice también esta palabra, que somos su nación consagrada, pueblo de su posesión, destinados, aquí está lo bueno y de lo que estamos tratando, destinados a proclamar las grandezas de aquel que nos llamó, de aquel que nos sacó de la luz, de las tinieblas a su luz maravillosa. Entonces nuestro destino, la razón por la que ya somos hijos de Dios, estamos en la iglesia, es que nosotros proclamemos las grandezas de nuestro Dios. Las grandezas de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su poder. Y todo eso está concentrado en las buenas noticias, en el evangelio de la gracia de Dios, en el evangelio de salvación por medio de Jesucristo. No te canses de hacer este bien. No te canses de hablar de Jesucristo. Si no lo has hecho, comienza. Si ya lo haces, nunca dejes de hacerlo. Ese es el gran llamado. Nosotros tenemos, hermanos, una gran comisión que nos ha sido dada, un mandato de Dios para ir y predicar el evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. Ese es nuestro gran llamado.
Esto es la oportunidad de sembrar para el Espíritu, de sembrar vida eterna y cosechar, por cierto, la vida eterna. Ustedes que antes eran no pueblo, ahora son pueblo de Dios. Ustedes que no eran amados, ahora son objeto de su amor. Digan: Dios me ama. ¿Están seguros de eso, hermanos? Parece que todavía no les informaron del amor de Dios. Digan: Dios me ama, pues. A ver, hermanitas, Dios me ama. Algunas quieren que le ame más su esposo que Dios. No. Dios te ama mejor. Digan: Dios me ama, mujeres. Varones, digan: Dios me ama. Amén. Dios nos ama. Hoy Dios nos ama. Hoy somos objeto de su amor. Antes no experimentamos el amor de Dios. Quizá alguien puede decir: pero sí, yo sé que Dios me amaba antes de la fundación del mundo y antes que conozca a Cristo. Sí, pero no es ese amor de comunión, ese amor experimental. En ese sentido habla la palabra que no éramos amados, pero que hoy somos el objeto de su amor. Y Dios nos ama, y su amor es alto, ancho, largo y profundo, incondicional. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Y por medio de ese amor Él trabaja en nosotros y produce en nosotros respuestas también de amor hacia Él, que tienen que ver con su gracia y con su plan para que nuestra vida también le agrade. Porque somos amados por Dios primero para que nosotros también le amemos a Él. Y Juan dice: le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y amarle a Dios implica que le agrademos a Dios, que le sirvamos a Dios, que sigamos la amorosa dirección de Dios. En conclusión, que obedezcamos la dirección que Él nos está dando, pero como una respuesta de gratitud, de amor y de sabiduría. Nunca condicional como era antes, porque hoy estamos en un nuevo pacto, bajo mejores promesas, bajo la perfecta obra de Jesucristo. Termino dándoles el segundo punto. El primer punto entonces es que hay un mandato permanente que obedecer, y este segundo punto es que hay una persona, un poder y un respaldo para hacerlo. Recuerda esto, que cuando Dios te manda a hacer algo, cuando Dios te direcciona para hacer algo, Él es el primero en involucrarse en este asunto. No es de aquellos que dice: anda y ve eso y se olvida. Y ya ve tú cómo te las arreglas. Y ya ve tú con lo que yo te he dicho qué es lo que haces. Ve cómo tú solucionas este problema o cumples lo que yo te estoy diciendo. Dios no es así. Cuando Dios llama, cuando Dios comisiona, cuando Dios da dirección, cuando Dios ordena, es el primero en involucrarse en este asunto. Y se compromete de tres maneras. Número 1, con su palabra. Número 2, con su poder. Y número 3, con su presencia. Digan: palabra, poder, presencia. Como que lo creen: palabra, poder, presencia. Ahí está. Dios se involucra con estas tres cosas cuando Él comisiona. Y vemos esto prefigurado en el llamamiento de Moisés. El pueblo estaba oprimido en Egipto, y Dios escucha su clamor y escucha sus oraciones. Y Él dice que Él ha oído y visto la aflicción de su pueblo que está en Egipto. Y habla con Moisés y lo llama con Moisés a través de una aparición en una zarza ardiente cuando Moisés estaba en Horeb. Y Dios le habla desde esa zarza para decirle que Él había visto a su pueblo y la aflicción en la que estaba y todas las angustias que estaba pasando. Pero Dios le dice a Moisés: yo los voy a librar. Yo he bajado para librarlos, y nuestro Dios es un Dios de liberación. Iglesia, dije: nuestro Dios es un Dios que libra. Pablo decía: Dios me ha librado, Dios me libra y Dios también me librará. Tenemos un Dios liberador de afanes, de angustias, de enfermedades, de pobreza. Nuestro Dios es liberador, pero hay que creer en esa palabra de liberación que su palabra nos da cuando estamos oyéndola. Hay que creer, iglesia. Somos creyentes. Vivimos por fe. El justo por la fe vivirá. Y Dios le dijo a Moisés: yo he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Y Moisés tuvo sus cosas y sus reacciones. Y Dios le dijo: yo voy a sacar a ese pueblo de donde está y los voy a llevar a una tierra ancha, buena, a una tierra que fluye leche y miel. Pero yo quiero trabajar contigo, Moisés. Y Moisés tenía sus argumentos y Moisés tenía respuestas para Dios. Y le decía: pero ¿cómo yo voy a hacer? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le dijo: ve, porque yo estaré contigo. Le dio palabra y le dio seguridad de su presencia. Cuando Dios comisiona, nos da palabra y nos da seguridad de su presencia. Anda nomás. No te estás yendo solo, yo voy contigo. Y si yo voy contigo, tranquilo,
Todo está bien si yo voy contigo. Si Dios está contigo, todo va bien, hijo de Dios. Pero debes creer el mensaje, debes creer la palabra. Y ahora dice en el verso 20 de Éxodo 3, dice: yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas. Dios sabía que el faraón era terco, era duro, influenciado por Satanás, no quería dejar que el pueblo salga, y Dios dijo: con mi poder yo lo haré. Él dijo: yo extenderé mi mano, heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces faraón les va a dejar que ustedes vayan. Moisés fue llamado, fue comisionado, él recibió palabra, él recibió seguridad de la presencia de Dios, y él recibió también seguridad de que el poder de Dios iba a estar en operación para que él cumpla esta misión. Aleluya. Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre, y él no ha cambiado. Y seguimos conociendo a Dios operando de esta forma. Cuando Israel estaba sufriendo oprobio y sufriendo abusos de parte de los madianitas, entonces ellos se habían alejado de Dios, los israelitas, y cayeron en manos de los madianitas, un pueblo que los atacaba, un pueblo que robaba sus cosechas, un pueblo que los amenazaba, un pueblo que destruía sus cosas, al punto que ellos tuvieron que ir a vivir y a refugiarse en unas cuevas. Pero Dios es un Dios bueno. Dios quiso librarlos también de manos de los madianitas. Ellos mismos, el pueblo se alejó de Dios. Dios no se alejó de ellos, el pueblo se alejó de Dios. Pero Dios siguió teniendo un propósito con ellos, siguió amándoles y siguió deseando desde su corazón hacerles el bien. Claro, por alejarse tuvieron que enfrentar ciertas consecuencias, pero Dios aparece en escena para ayudarlos. Y escoge un hombre, así como escogió a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipcio, él escogió a un hombre llamado Gedeón para librar al pueblo de la esclavitud de los madianitas. Igualito que con Moisés, este pasaje de lo que pasó con este hombre que Dios escogió en Jueces llamado Gedeón para que el pueblo sea libre de los madianitas, está muy relacionado con el pasaje de Éxodo 3 donde Dios escoge a Moisés para liberarlos de la esclavitud egipcia. Lo vamos a ver por qué. En Jueces capítulo 6 Dios comisiona a Gedeón. Y entonces ya les pinté el contexto. El pueblo está sufriendo ataques de los madianitas, le roban sus cosechas, los amenazan, hacen disturbios y todo lo malo con ellos. Y viene palabra de Dios y dice que el ángel de Jehová se apareció a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y esa es la palabra de Dios. Yo estoy contigo, presencia. Y lo llama Gedeón esforzado y valiente, es decir, tú conmigo vas a poder hacer lo que yo te estoy diciendo. No te mires a sí mismo, para mí eres esforzado y eres valiente. Y pudo estar tiritando de miedo de los madianitas, pero Dios lo miró no solo en lo físico, sino lo vio con él, con el poder de Dios en su vida. Y le dijo: varón esforzado y valiente, tú vas a hacer lo que yo voy a mandarte que hagas. Yo estoy contigo, varón esforzado y valiente. Ahora Gedeón todavía estaba en la carne y no entendía el mensaje y todavía no reaccionaba, y le dice: sí, Jehová, estás con nosotros. ¿Por qué nos está pasando todo esto? ¿Por qué estamos sufriendo esto de los madianitas? ¿Dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo que Él nos sacó de Egipto? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está ese Dios? Y menciona lo que Dios hizo con los israelitas a través de Moisés en Egipto. Y relaciona este pasaje con la experiencia también de Moisés. Y Gedeón sigue en la carne diciendo: ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas, como si Dios fuera el culpable del asunto. Y el asunto era que los israelitas se habían alejado de Dios, desobedecieron a Dios, se alejaron y enfrentaron este tipo de consecuencias. Y Gedeón está hablando de su carne y diciendo: Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado a manos de los madianitas. Pero esta no era la realidad. Pero ¿qué le dice Dios? Jehová le da palabra y le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo, Gedeón? ¿No ves que yo, el gran Dios, el gran yo soy, el todopoderoso, te está hablando y te está mandando? Sacúdete esa cabezota de lo que estás pensando. Yo estoy contigo y yo te estoy mandando, y mi presencia y mi poder están contigo. Eso cambia todo. Anda con esta tu fuerza, le dice, porque Gedeón no era cualquier debilucho. Gedeón era firme, era fortachón,
era una persona gruesa, era una persona vigorosa, capaz de producir cosas naturales, era firme y duro como un lagarto grande, tenía esa fortaleza, esa fuerza, esa dureza. Era un buen macho este Gedeón. Pero no era suficiente, porque sabemos que puedes ser muy inteligente y muy fortachón, pero si Dios no está contigo, entonces no vas a avanzar mucho con tu gran fuerza. Y era todo un ejército de madianitas los que venían contra él. Así es que en su propia fuerza, por más que él era capaz de cierto tipo de cosas, no iba a lograr lo que Dios quería. Por eso es que Dios le dijo: tú vas a salvar a Israel de los madianitas. No te envío yo, es decir, no te estoy hablando dando mi palabra, no te estoy hablando de que mi presencia está contigo, de que mi poder está contigo. Y Dios le dice: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y Gedeón le pide señal a Dios, y Dios en su gracia, en su misericordia, le da señal, lo que a él lo satisface y le da convicción. Pero ¿qué estaba haciendo Dios con Gedeón? Lo mismo que hizo con Moisés. Le trajo palabra, le aseguró que su presencia está con él y le aseguró que su poder también estaba con él. Ahora, todo esto que prefigura nuestra situación de iglesia en este Nuevo Testamento, ¿qué nos habla respecto a nosotros la palabra en este contexto de predicar el evangelio? Que es la gran misión, lo que Dios nos está comisionando. Vayan al mundo, vayan a Egipto y libérenlos de la esclavitud del diablo. Ahora, ¿qué Dios nos promete? Exactamente lo mismo. Nos da palabra, nos da poder, nos da presencia. Y con eso podemos cumplir este gran mandato. Jesús dijo que las mismas obras que yo hago, el que en mí cree las hará también, y aún mayores, porque yo ya voy al Padre. Ahora, ¿creemos esto, iglesia? Debemos creerlo, porque salió de la boca de Jesús. Y Jesús no es mentiroso. Y él dijo: el que en mí cree, las mismas obras que yo hago las hará también, y aún cosas mayores, porque yo voy al Padre. Jesús estuvo limitado geográficamente y temporalmente aquí en esta tierra. Y nosotros, por la gracia de Dios, podemos tener más de 33 años y ministerios mayores a 3 años, y podemos movernos por muchos lugares más allá de los que Jesús se movió cuando Él estuvo aquí en esta tierra desarrollando su ministerio. Y podemos ir por diversos lugares del mundo si queremos a predicar el evangelio, y estaremos haciendo cosas mayores que Jesús hizo. Y podemos tocar infinidad de vidas, de verdad, mucho más que lo que Jesús ha tocado. Y el cuerpo de Cristo, la iglesia, su cuerpo en el mundo, está tocando vidas, sí, mucho más que lo que Jesús tocó en el tiempo que estuvo en la tierra. Porque Él dijo que las mismas obras haríamos, y aún obras mayores. Y se está cumpliendo la palabra de Dios. Y sigamos creyendo, y Dios usará nuestras vidas para cumplir esa palabra. Entonces tenemos la palabra de Dios y decimos amén, iglesia. Digan: gracias, Padre, porque las mismas obras que Él hizo, yo las haré también, y aún mayores, aún mayores, aún mayores. Aleluya. No te sorprendas de esto. Puedes hacer obras mayores, puedes moverte más que Jesús, puedes tocar más gente que Jesús si quieres. Puedes hacer más cosas que Jesús, viajar más que Él, hacer más cosas que Él. Y eso no es pecado, no es vanidad, no es jactancia, no es orgullo. Es estar de acuerdo con lo mismo que Jesús dijo. Pero Jesús también dijo que recibirán poder. Esperen la promesa del Padre y sean investidos de lo alto. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros, y van a ser predicadores y testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También son declaraciones de nuestro Señor. Entonces tenemos la palabra de que las mismas cosas que Él hizo nosotros las haremos. Tenemos el poder del Espíritu ya en nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros. Tenemos la unción del Espíritu, solamente que hay que aprovecharla. Hay que ser llenos del Espíritu y hay que ponernos en la acción, manos a la obra. Hay que predicar el evangelio siendo llenos del Espíritu Santo y ungidos con su poder. Y también tenemos la promesa de su presencia. ¿Qué nos dijo Jesús? Él comisionó a sus discípulos y les dijo: he aquí que yo estaré con ustedes todos los días, todos los días, todos los días hasta el fin del mundo. Si domingo quieres predicar, Él está contigo. Si lunes, martes y miércoles vas a predicar, Él está contigo. Y si lo haces jueves, viernes y sábado, igualito, su presencia es real y es segura para tu vida.
Él está contigo, no eres tú, es Él en ti. Él es una persona, Él es tu respaldo, su poder es el que entra en operación. No eres tú, tú eres solamente expresión, vehículo donde Él habita y a través de quien se hace la obra. Pero es Jesús haciendo, así es que por eso no tengas temor, no te preocupes, porque no eres tú el que produce eso, es Cristo a través de ti. Y solamente disponte a predicar el evangelio a toda criatura. Disponte a nunca dejar de hacer este mayor bien, de sembrar vida eterna en aquellos que no conocen al Señor. Disponte, y el resto lo hace el Señor. No temas, desecha la vergüenza, orando por denuedo y osadía, teniendo comunión con el Espíritu Santo. Hazlo, hijo de Dios, y entonces estarás sembrando para el Espíritu, y del Espíritu también segarás vida eterna. Termino con la experiencia del apóstol Pablo en Romanos 15 del 18 al 20, donde dice la palabra de Dios lo siguiente: recuerda que es Cristo en nosotros el que obra sobrenaturalmente para que se manifiesten los milagrosos resultados. ¿Ok? No eres tú, es Cristo en ti. Romanos 15 del 18 al 20, y el apóstol Pablo fue un tremendo predicador y ganó a miles de personas predicándoles el evangelio. Y él da su testimonio en Romanos 15 del 18 al 20. Él dice lo siguiente: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo da su testimonio de que lo que él había hecho era lo que Cristo hacía por medio de él. Él nos dice que su fuerza, su habilidad, su poder. Él dice lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Él está hablando y testificando que lo que él hacía era Cristo por medio de él, para que los gentiles conozcan y obedezcan la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hizo? No lo hizo con métodos naturales o humanos, que posiblemente pudo usarlos. Lo hizo con el poder del Espíritu, con señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De esta manera él tocaba a la gente, de esta manera alcanzaba, de esta manera ministraba. Palabra y el poder del Espíritu. Nosotros tenemos el mismo Espíritu que el apóstol Pablo, hermanos, tuvo. La iglesia tiene ese mismo Espíritu, somos templo del Espíritu Santo. La unción está disponible para nosotros. Ser llenos del Espíritu está disponible para la iglesia de Cristo. Solamente hay que usarlo, solamente hay que hacerlo. Y vamos a poder predicar, y vamos a hacerlo con señales y con prodigios y con cosas de Dios, porque hay una persona y hay un poder y hay un respaldo de Dios cuando nosotros decidimos obedecer al Señor. Recuerda, hay una persona, el Espíritu Santo, está su poder y está su respaldo, y no eres tú. Pablo dijo lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Recuerda esto: Cristo hará cosas por medio de ti. Te digo otra vez, Cristo hará cosas por medio de ti. Disponte, y Cristo hará cosas por medio de ti. Llénate del Espíritu y Cristo hará cosas por medio de ti. Pasa tiempo en comunión con el Espíritu y toda esa vergüenza se va a ir. Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No tenemos por qué avergonzarnos del Evangelio. Si eso está pasando, llénate del Espíritu, ten osadía y predica, y vas a ver cómo el respaldo de Dios se manifiesta y cómo la gente recibe, y cómo tú siembras vida eterna y cosechas también vida eterna. Aleluya. Es posible, va a suceder, va a funcionar. Algo para terminar, que el apóstol Pablo dijo que él predicaba, se esforzaba por hacerlo, pero él predicó donde Cristo no todavía ha sido predicado. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, ahí no se iba a predicar. Es decir, él no se iba a ofrecer salvación y vida eterna a la gente que ya era salva y tenía vida eterna. No se iba a pintarles pajaritos a la gente que ya otros le habían predicado para decirle: yo tengo mejor ministerio, ven conmigo y yo soy mejor que los otros. No, nunca hacía Pablo eso. Él era una persona afectada por el Espíritu, tenía ética, tenía respeto, sabía de orden y no hacía cualquier cosa que se le ocurría. Y él dijo:
yo me esforcé en predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido predicado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Iglesia, no nos vayamos a hablar y a predicar a gente de otras iglesias. No invites a esta iglesia a gente que ya congrega en otras iglesias. No lo hagas, eso no es ético, no es bueno. Hay cientos, miles y millones de personas que no conocen a Cristo, a quien tenemos que tocar, a quien tenemos que hablar y a quien tenemos que ganar. Si la gente viene por alguna razón, que serán las excepciones y serán poquitos, no serán la regla, nosotros sabemos cómo tratar eso y ver su situación y ver por qué razón llegan a la iglesia. Pero no vayamos a predicar, ni a ofrecer, ni a sacar gente de otras iglesias. Eso se llama choreo de ovejas. ¿Sí entienden ustedes? Choreo de ovejas, robar ovejas. Y hay gente que piensa, no, pero el cuerpo de Cristo es uno, y si yo te llamo y vienes conmigo, igual es la iglesia del Señor. La iglesia de Cristo realmente tiene un orden. En la iglesia de Cristo hay respeto, hay decencia, hay consideración al trabajo que otros hacen obedeciendo a Dios. Pero pasa por inmadurez, y pasa por negligencia, y pasa por corazones desordenados. Y en todas las iglesias pasa esto. Hay gente que un tiempo está en una iglesia, nos ha pasado a nosotros, sirven a Dios, están cerca nuestro, nos ayudan por un tiempo, pero en su corazón tienen otras cosas, y que no los manifiestan de una manera correcta y en un orden que deben hacerse las cosas, con valor, con honestidad, sino que de repente se cansan, de repente ya no quieren seguir la visión y sencillamente se esfuman. Y cuando se van, luego comienzan, como se han relacionado con gente de la iglesia por el tiempo que han estado aquí, comienzan a hacer sus contactos porque han tenido amistades, comienzan a llamarlos, comienzan a decirle cosas, comienzan a decirle, ¿sabes qué? Ahí en la iglesia no te atienden, no te dan importancia. Tú ven conmigo. Son los Absalones neotestamentarios, como hacía Absalón para ganarse a la gente, y hablaba mal de su padre David y los atraía hacia él. Así hacen hoy estas personas, porque se olvidaron de la ética y se olvidaron del orden, y piensan que pueden hacer cualquier cosa y está bien, va a funcionar para ellos. Pero no es así. Y Pablo dice que él no predicaba en lugares donde ya la gente había sido predicada. Y es importante que nos cuidemos de estas personas, porque a veces en las iglesias no todos son maduros y hay gente incauta. Aún hay gente que no está bien en la iglesia y está esperando la oportunidad que lo topen nomás para que se fugue. Entonces, cuando aparece una persona de esta, suya ahí mismo. Y aquí en la iglesia ha habido gente que ha trabajado con nosotros, que ha hablado con personas de la iglesia, le ha ofrecido cosas, le ha ofrecido regalos. Aún han tenido la osadía de hablar con pastores para decirles que van a recibir gran bendición de Dios y se van al lugar en el que ellos están ministrando, y que van a recibir tanta buena cosa de Dios, como que si Dios ya no estuviera aquí con nosotros. Y que se vayan, y que les dan regalitos, que esto y lo otro. Hasta con pastores que están con nosotros han hablado. Gracias a Dios por estos pastores que con madurez trataron a estas personas, los cuadraron y no pasó nada. Pero otros hermanos sí fueron afectados y se han ido. Y yo sé que han estado siguiendo en este trabajo de perfil bajo, escondidito, tratando de hacer ofrecimientos y regalos para que se vayan a su iglesia. No caigan en eso. Por más que sean amigos de estas personas con quienes compartieron en un tiempo, el ministerio no es amistad, es orden, es otra cosa, es respeto a los principios de Dios. Y si te están ofreciendo cositas, dile, está bien hermano, está bien, te recibo, pero primero habla con el pastor y yo los voy a recibir de 1000 amores para compartir con ellos en el amor de Dios la palabra del Señor. Pero que sepan que nosotros sí tenemos cuidado, y que nosotros no somos ni engañados ni embaucados por aquellos que están predicando sobre fundamento ajeno. Porque mientras estuvieron aquí, estaban no en su ministerio, sino en el ministerio que Dios dio a otra persona. Y ellos no tienen por qué estar haciendo eso hoy. Hay miles y cientos de miles y millones de personas a quienes hay que predicar, que todavía no les han predicado. Ahí está su chamba, ahí está su trabajo. Si hay llamado, si hay unción de Dios para ser pastores, bueno, ahí está su trabajo. Entonces nosotros nos cuidamos de eso. Amén, iglesia.
Pablo dice: yo me esforcé en predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Somos bendecidos en esta tarde? Dios está ayudándoles. Ok, iglesia, vamos a ser agradecidos a Dios. Y hay algunas cositas que tenemos que compartir. Lo haremos el día miércoles para completar esta enseñanza. Padre Dios, en el nombre precioso de Jesús te decimos gracias por este tiempo de bendición. Gracias, papá, por ayudarnos refrescando tu palabra en nuestro corazón. Gracias